desde la coalición del Foro de Educación y Desarrollo Humano, durante 2 años prácticamente, llevamos a cabo un proceso de construcción colectiva de una agenda educativa de nación. Es una agenda abierta de que está prevista a que en cualquier contexto y en cualquier momento durante los años de vigencia de la misma se pueda alimentar y se pueda ajustar de conformidad a los nuevos contextos y realidades socioeducativas que en el país pueda ir surgiendo durante el periodo 2017-2021. Esta agenda fue muy importante precisamente porque contó con la participación de muchos actores claves de Nicaragua que trabajan en el tema educación. Actores como por ejemplo desde la academia, desde las universidades, desde centros de pensamiento, así como docentes de escuelas comunitarias, movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema educación, e igualmente, ¿verdad?, se contó con la participación de grupos de la costa caribe, es decir, que es una agenda educativa inclusiva, es una agenda que tiene, ¿verdad?, 9 partes y que está constituida por 21 objetivos específicos y que aborda principalmente el tema de la educación inicial, el tema de la educación básica, el tema de la educación media e igualmente la educación de adultos, así como también la educación para la educación técnica, es decir, de que recoge o trata de aportar mucha información valiosa para que los tomadores de decisiones de Nicaragua tengan un documento que fue consensuado y que goza de la legitimidad de los actores claves educativos principales de Nicaragua. Podemos, ¿verdad?, destacar que esta agenda está encaminada a darle una salida a los nuevos desafíos mundiales, específicamente a lo establecido en el objetivo número 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, donde mandata de que la educación es una responsabilidad de todos y todas, es decir, de la comunidad educativa, de la comunidad de aprendizaje. Nosotros como Foro de Educación y Desarrollo Humano partimos del axioma que si bien es cierto que la educación es una responsabilidad del Estado, no menos cierto es de que tiene mucha, ¿verdad?, que ver la participación de la comunidad educativa, la participación de los docentes, de los alumnos, de los padres y madres de familia, e igualmente una responsabilidad de las organizaciones de sociedad civil que trabajamos el tema educación. Desde nuestra base poder aportar esas experiencias, esas vivencias, que cada uno de los actores que fueron partícipes de este proceso colectivo puedan estar incluidos e integrados en este documento que es un documento que va a contribuir mucho al tema de la calidad de la educación. Sí, uno de los principales procesos es que va encaminada a obtener una educación de calidad, una educación donde se construya desde el aula de clase, donde haya una participación del alumno, del docente, del padre y madre de familia, donde todos, ¿verdad?, podamos llevar a cabo ese proceso de acompañamiento desde el aula de clase hasta fuera del aula de clase en los hogares, donde los padres y madres de familia asuman un rol protagónico para la educación de sus hijos. Igualmente, ¿verdad?, esta agenda educativa va con mira a que la educación de Nicaragua se despartidice, se despolitice, precisamente porque hemos visto últimamente cómo la educación ha sido prácticamente manoseada por el actual gobierno, donde están las políticas partidarias del partido de gobierno integradas en cada uno de los libros de texto, de los materiales educativos que tienen los maestros disponibles para poder llevar a cabo en esa aula de clase el proceso de enseñanza y aprendizaje. Solo pues agradecerle a CLADE el hecho de tomar en consideración, ¿verdad?, el trabajo que desde las organizaciones de sociedad civil estamos realizando en Nicaragua, donde la comunidad educativa siempre está, ¿verdad?, anuente a aportar un granito de arena, e igualmente, ¿verdad?, siempre abierto y estamos dispuestos para brindarle ese acompañamiento a las autoridades del Ministerio de Educación de Nicaragua, donde hemos
dicho más de una vez de que el proceso de enseñanza y aprendizaje es muy abierto y poner en práctica los principios que se inspiran en el ODS número 4 de no dejar a nadie atrás. Y es por eso que nosotros, ¿verdad? De estos espacios de participación de sociedad civil, instamos al Estado de Nicaragua poder, ¿verdad? Dejar a un lado esos sesgos que hay en contra de las organizaciones de sociedad civil y brindarle, ¿verdad? La oportunidad de poder contribuir a ese proceso de enseñanza y aprendizaje que tanto requiere la comunidad educativa en Nicaragua para apostar al tema de la calidad de la educación y poder seguir, ¿verdad?, llevando a cabo ese seguimiento, ese monitoreo a los ODS para que Nicaragua pues, pueda también tener y gozar de una educación de calidad.